El frío era un compañero constante. Vivía en los suelos de piedra de la fortaleza de la montaña. Era un frío profundo y antiguo que se filtraba por las finas suelas de sus zapatillas gastadas y se instalaba en sus huesos. Agra nunca había conocido el verdadero calor. Era una no reclamada, un fantasma que rondaba los rincones del gran salón. Su existencia solo se notaba por las tareas que cumplía. Fregaba las losas de piedra hasta que sus nudillos quedaban en carne viva. Acarreaba cubos de agua helada del pozo. Y mantenía la mirada baja, siempre baja. Ser una no reclamada en la manada colmillo del cielo era ser menos que nada. Significaba que no tenía familia, ni posición, ni futuro más allá de una vida de servidumbre. Era un susurro en la rugiente vida de la fortaleza del rey, fácil de ignorar e igual de fácil de extinguir. Había aprendido hacía mucho tiempo que la supervivencia dependía de la invisibilidad. Se hacía pequeña, silenciosa, una sombra para ser pisada y olvidada. Su mundo era una paleta de grises y blancos. Piedra gris, lana gris, nieve blanca aferrada a los altos ventanales arqueados. El único color provenía de los vibrantes estandartes del rey Alfa, Theron, cuyo emblema de un lobo negro contra una montaña plateada colgaba en cada salón. Solo lo había visto desde la distancia, una figura imponente de un poder inmenso. Su presencia era una fuerza física que hacía crepitar el aire. Era tan remoto e implacable como la propia montaña. Su rostro parecía tallado en granito, sus ojos del color de una tormenta de invierno. Cada lobo de la manada le temía, le respetaba y le obedecía sin rechistar. Era su rey, su alfa, el corazón de su fuerza. Pero sentía algo más cuando su mirada barría una habitación, algo mucho más frío que el miedo. Sentía un vacío, una soledad profunda y hueca que parecía irradiar de él como el frío de la piedra. Lo veía en los momentos en que él pensaba que nadie lo observaba. Un destello de profundo cansancio en sus duros ojos antes de que la máscara de mando volviera a su lugar. Se decía a sí misma que era una fantasía, una historia inventada por una chica solitaria que veía sus propios sentimientos reflejados en un hombre que nunca sabría su nombre. Sus deberes a menudo la llevaban cerca del ala real, un lugar por donde la mayoría de los sirvientes pasaban corriendo con la cabeza gacha. Pero a ella a menudo le asignaban las tareas más indeseables. Y una de ellas era limpiar las perreras exteriores donde la guardia personal del rey alojaba a sus lobos. Fue aquí, una noche, donde todo cambió. Un sonido rasgó la oscuridad silenciosa. Un sonido de una agonía tan profunda que le robó el aliento. No era el aullido de un lobo normal. Era un sonido profundo y gutural de un alma siendo desgarrada. Provenía de los jardines privados del rey, un lugar prohibido para todos excepto para él. El miedo le gritaba que corriera, que se escondiera, que fingiera no haber oído nada. Pero el sonido volvió, cargado de un dolor tan terrible que superó el miedo y fue directo a su corazón. Algo estaba muriendo, algo magnífico estaba en sus últimos estertores. No tomó una decisión consciente. Sus pies simplemente se movieron, llevándola a través de una puerta de servicio hacia el jardín escarchado y bañado por la luna. Y allí lo vio, no al rey, sino a su lobo, Líos. Era una leyenda, una criatura de mito, una bestia sombría más grande que tres lobos juntos. Su pelaje del color de una medianoche sin estrellas. Pero ahora estaba colapsado en la tierra helada, su enorme cuerpo sacudido por temblores. Una tenue y enfermiza luz gris parecía escaparse de su pelaje, y sus respiraciones eran jadeos irregulares y dolorosos. El sonido de su sufrimiento era un golpe físico. Sabía que no debería estar allí. Ser descubierta significaba una flagelación, o peor, el exilio a los páramos helados. Pero no podía moverse. Su corazón dolía con una compasión tan feroz que era una agonía en sí misma. Sin pensar, sin entender por qué, empezó a tararear. Era una vieja canción, una melodía sin palabras que su madre le había cantado en una vida que apenas recordaba. Una vida antes de ser huérfana, antes de ser una no reclamada. Era una canción de calor, de seguridad, de paz.
La cabeza del gran lobo se levantó, sus orejas se movieron, sus ojos, que brillaban con una tenue luz plateada moribunda, la encontraron. Un gruñido bajo retumbó en su pecho, pero era débil, carente de su terror habitual. Dio un paso vacilante más cerca, su tarareo se hizo un poco más fuerte, tejiendo una frágil manta de sonido en el aire frío. Está bien, susurró, las palabras una voluta de vapor blanco a la luz de la luna. ¿Estás bien? Líos gimió, un sonido tan lastimero de una criatura tan temible que le rompió el corazón. Volvió a apoyar la cabeza. Sus temblores disminuyeron solo una fracción. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad, tarareando su canción de cuna olvidada al alma moribunda del lobo del rey Alfa, hasta que su respiración se estabilizó en un sueño superficial e inquieto. Solo entonces se dio cuenta de otra presencia. Oculta en las profundas sombras de un arco de piedra, una figura permanecía inmóvil. El rey. Había estado allí todo el tiempo, observándola. No podía ver su rostro, pero sintió su mirada como una marca en la piel. Vio el brillo de sus ojos ardiendo, con una intensidad aterradora e ilegible. El pánico finalmente se apoderó de ella. Se dio la vuelta y huyó, con el corazón martilleando contra sus costillas, sus zapatillas silenciosas sobre la piedra escarchada. No miró hacia atrás. Corrió a la seguridad de su pequeña y fría habitación en los aposentos de los sirvientes, se acurrucó bajo su delgada manta y esperó a que los guardias vinieran por ella. Pero nunca llegaron. Al día siguiente, realizó sus tareas en una neblina de terror, esperando en cualquier momento sentir una mano pesada en su hombro. Evitó el ala real, cambiando sus tareas de limpieza con otra chica por el trabajo mucho más duro en las cocinas principales. Fregó ollas hasta que le dolieron los brazos. El vapor y el ruido eran un escudo bienvenido. El rey Theron apareció en la comida del mediodía, entrando en el gran salón con su habitual gracia imponente. No se veía diferente. Su rostro era la misma máscara fría y hermosa. Sus ojos eran del mismo gris tormentoso. Si estaba de luto por su compañero moribundo, no mostraba ninguna señal. Su mirada recorrió la sala y por un segundo aterrador y que detuvo el corazón, pareció pasar sobre ella, pero no hubo reconocimiento. Nada. La miró como si fuera de cristal. Sintió una punzada de algo que no pudo nombrar. ¿Alivio? Sí, pero también una extraña y aguda punzada de decepción. Iba a fingir que nunca había sucedido. Estaba a salvo. Seguía siendo invisible. Esa noche, cuando regresó a su habitación tipo celda, agotada y oliendo a grasa y humo de leña, algo la esperaba. Sobre la áspera manta que le servía de colchón, había un único guante de cuero gastado. Era enorme, claramente hecho para la mano de un hombre. El cuero estaba suavizado por la edad y el uso. No era nuevo ni valioso, pero era inconfundiblemente un artículo de calidad. Lo recogió con los dedos temblorosos. Todavía estaba ligeramente tibio, como si lo hubieran sostenido recientemente. Se lo llevó a la cara e inhaló. El olor a pino, cuero viejo y algo más. Algo salvaje y masculino que era únicamente del rey Theron llenó sus sentidos. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿De dónde había salido esto? Nadie venía nunca a su habitación. Nadie se atrevería a dejarle un regalo. Error. Tenía que serlo. Pero al mirar hacia la puerta, lo vio. Una única huella de pata masiva en el polvo del pasillo, ya desvaneciéndose. Líos. El lobo del rey le había traído el guante de su amo. Escondió el guante debajo de su colchón, con la mente en un torbellino de confusión y miedo. ¿Era una prueba o una trampa? El rey estaba jugando algún juego cruel con ella antes de echarla. No había otra explicación. El día siguiente pasó en una bruma de ansiedad. Observó a Theron desde lejos, buscando en su rostro alguna señal, alguna pista, pero solo había el mismo control frío. Habló con sus consejeros, dio órdenes y gobernó su fortaleza montañosa con una voluntad de hierro. Nunca miró en su dirección. Fingió no darse cuenta de su existencia. Pero esa noche hubo otro regalo. Esta vez era una pequeña y lisa piedra de río,
pulida hasta un brillo opaco. Era una piedra de la preocupación, del tipo que un hombre podría guardar en su bolsillo, dándole vueltas y vueltas con el pulgar. Se sentía fresca y sólida en su palma. Olía ligeramente a él, y de nuevo, la única huella de pata desvaneciéndose en el polvo fuera de su puerta. Esto no era un error. El lobo del rey la estaba cortejando. El pensamiento era tan absurdo, tan imposible, que casi se rió. Pero la evidencia era innegable. Su forma humana la ignoraba, la trataba como si no existiera. Pero su lobo, su propia alma, la estaba buscando. ¿Por qué? ¿Era porque lo había calmado en el jardín? ¿Era una simple gratitud animal? ¿O era algo más? Las partes más profundas y prohibidas de su corazón se atrevieron a susurrar una palabra que no se había permitido pensar en años. Compañera. Aplastó el pensamiento al instante. Era un camino a la locura. El rey Alfa era un sangre pura, un descendiente del primer lobo. Ella no era nada, una no reclamada, una perdida. La diosa nunca sancionaría tal vínculo. Era imposible. Los regalos continuaron. Un broche de capa de plata, simple pero elegante, con las tenues marcas de arañazos de dientes caninos. Una tira de carne seca especiada, del tipo que solo se servía en la mesa alta del rey. Una única pluma perfecta de un águila de las nieves. Un ave rara y venerada de las cumbres más altas. Cada mañana encontraba un nuevo tesoro y cada día observaba al rey mientras él fingía no darse cuenta. Caminaba por el mismo pasillo, con sus guardias flanqueándolo, sus ojos tormentosos fijos al frente. Pasaba por su pequeña habitación, pasaba por el mismo lugar donde su lobo había dejado un regalo horas antes, y su expresión ni siquiera parpadeaba. Él lo sabía, estaba segura. A veces sentía el peso de su mirada por una fracción de segundo antes de que se diera la vuelta. Veía la diminuta tensión en su mandíbula al pasar junto a ella. No la estaba ignorando, estaba fingiendo activamente, con fuerza, que ella no existía. La desconexión la estaba destrozando. Las silenciosas y gentiles ofrendas del lobo hacían que su corazón doliera con una esperanza frágil y peligrosa. El rechazo frío y deliberado del rey la destrozaba cada día. Uno de sus consejeros principales, un hombre tranquilo de cabello plateado llamado Lord Valerius, comenzó a fijarse en ella. Era una de las pocas personas que hablaba con el rey con cierta familiaridad. Su rostro era amable, sus ojos gentiles. «Tú eres Sara, ¿verdad?», le preguntó una tarde, deteniéndola en el pasillo. Ella se congeló, con el corazón saltándole en la garganta. «Sí, mi señor. Te he visto. Eres una gran trabajadora». Él sonrió con una expresión cálida y paternal. «Tal diligencia no debería desperdiciarse en la cocina. Te asignaré a la biblioteca real. El trabajo es más ligero, más tranquilo». Ella solo pudo balbucear su agradecimiento, completamente desconcertada. La biblioteca era un lugar de honor, un santuario del conocimiento. ¿Por qué la elegiría a ella? «El rey valora la lealtad y la competencia silenciosa», dijo Valerius como si leyera su mente. «Puede que no lo demuestre, pero se da cuenta de esas cosas». El nuevo puesto fue una bendición. Pasaba sus días rodeada del olor a papel viejo y cuero, desempolvando cuidadosamente antiguos pergaminos y organizando tomos. Era pacífico, pero también la acercaba a la órbita del rey. Su estudio privado colindaba con la biblioteca. A veces oía su profunda voz retumbante a través de la gruesa puerta de roble, y se congelaba, con la mano suspendida sobre un libro, conteniendo la respiración. Los regalos de Líos se volvieron más personales. Una noche encontró un pequeño lobo de madera tallada, con la cabeza inclinada como si escuchara. Era un juguete viejo, quizás algo de su infancia. La intimidad de aquello la hizo sonrojar. Otra noche fue un libro de poesía. Su lomo estaba agrietado. Un solo pasaje estaba marcado. El poema hablaba de un alma de invierno que encontraba una chispa de primavera inesperada. Vivía en dos mundos, el mundo frío y silencioso de la hermosa bibliotecaria y el mundo secreto y mágico de una chica cortejada por un lobo fantasma. Y mientras tanto, el hombre que era el centro de todo actuaba como si ella fuera un fantasma.
La tensión se estaba volviendo insoportable. La esperanza era un veneno que se filtraba en sus venas, haciéndola anhelar algo que nunca podría tener. Este extraño y silencioso cortejo era una dulce tortura. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la biblioteca, escuchó un estruendo desde el estudio del rey. Fue seguido por un bajo gemido de dolor. El protocolo exigía que fuera a buscar a la guardia. El protocolo exigía que no hiciera nada, que fingiera no haber oído. Ignoró el protocolo. Su mano tembló al empujar la pesada puerta. La habitación estaba iluminada solo por un fuego moribundo. El rey Theron estaba de rodillas, sus anchos hombros caídos, una mano apoyada en su pesado escritorio. Su rostro estaba pálido, perlado de sudor, su mandíbula apretada por la agonía. Y lo vio de nuevo. La tenue y enfermiza luz gris brillaba a su alrededor, drenando la fuerza de su cuerpo. Era su lobo, Lios, que se desvanecía y se estaba llevando al rey con él. Su majestad, susurró, su voz apenas audible. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos gris tormenta se abrieron, primero con sorpresa, luego con una furia cruda y desesperada. Fuera, gruñó, su voz un graznido. ¡Ahora! Pero ella no se movió. Vio más allá de la ira el miedo que había debajo. Estaba aterrorizado, se estaba muriendo y estaba completamente solo. El mismo instinto que la había movido en el jardín la movió ahora. Caminó hacia él, su corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Dije, fuera, rugió él, tratando de levantarse, pero su fuerza le falló. Se derrumbó de nuevo, su aliento siseando entre sus dientes. Ella se arrodilló frente a él. No sabía qué hacer, qué decir, así que hizo lo único que se le ocurrió. Extendió la mano y colocó su pequeña y temblorosa mano sobre el brazo de él. En el momento en que su piel tocó la tela de su túnica, una sacudida lo recorrió. Un escalofrío sacudió su enorme cuerpo. La luz gris a su alrededor parpadeó, y por un momento retrocedió, empujada por alguna fuerza invisible que emanaba de ella. Su respiración agitada se calmó ligeramente. Él miró su mano en su brazo, luego su rostro. La furia en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad atónita y dolida que la destrozó. Este era el hombre detrás de la máscara, el alma conectada al lobo que le dejaba regalos. ¿Cómo? Respiró él, la palabra llena de incredulidad y una esperanza desesperada y frágil. No lo sé, respondió ella honestamente. Se quedaron así por un largo momento, el silencio de la habitación roto solo por el crepitar del fuego y el sonido de su respiración inestable. Su toque parecía anclarlo, manteniendo a raya la enfermedad gris. Lenta y cuidadosamente, él levantó su mano libre y le acarició la mejilla. Su pulgar acarició su piel, un toque tan gentil, tan reverente, que le dieron ganas de llorar. Era un toque lleno de todas las cosas que sus palabras y su rostro público negaban. Mi lobo, dijo él, su voz baja y áspera por la emoción. Te eligió desde el momento en que te escuchó esa noche en el jardín. A ella se le cortó la respiración, así que él lo sabía todo. Se está desvaneciendo, continuó Theron, con la voz tensa. Lo ha estado haciendo durante años. Una lenta decadencia que ningún sanador puede detener. Cuando él se vaya, yo lo seguiré. La cruda confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Este era su secreto. La fuente del vacío que ella siempre había sentido en él. El gran rey Alfa se lo estaba muriendo. Me trae cosas, susurró ella. La confesión era suya. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Una expresión triste y hermosa. Sé que las roba cuando cree que no estoy mirando. Es una bestia terca y sentimental. Sus ojos se encontraron con los de ella y la vulnerabilidad allí era absoluta. Él cree que eres su última esperanza, nuestra última esperanza. Esto era demasiado. El rey, los regalos, la enfermedad secreta. Su mente daba vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué finges? Preguntó ella. La pregunta que la había atormentado durante semanas. ¿Por qué me miras como si no existiera? El dolor que llenó sus ojos fue un golpe físico. Porque es cruel darle esperanza a la compañera de un moribundo, dijo él,
con la voz quebrada al decir la palabra compañera. Porque cada momento que mi lobo se conecta contigo, arde un poco más brillante, y el desvanecimiento se acelera cuando te vas. Eres tanto su salvación como su fin. Finalmente lo dijo, compañera. La palabra imposible era real. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Su aliento era cálido en su piel. Olía a pino y a invierno y a una profunda y desgarradora tristeza. Ara, susurró su nombre, y el sonido en sus labios fue tanto una oración como una maldición. Lo siento mucho. Intenté mantenerme alejado. Intenté protegerte de esto. Antes de que pudiera procesarlo, antes de que pudiera encontrar su voz para responder, la puerta del estudio se abrió de golpe. Lord Valerius estaba allí, su rostro amable grabado con preocupación. Su Majestad, escuché un ruido. Sus ojos se movieron del rey arrodillado a Ara, con la mano de ella todavía en el brazo de Theron. Su expresión se endureció por una fracción de segundo antes de que la máscara gentil volviera a su lugar. La chica te está cansando. Debes descansar. Theron se apartó de ella. El esfuerzo le costó caro. La fría máscara del rey había vuelto, pero ella podía ver las grietas. Déjanos, Valerius. Por supuesto, Su Majestad. El consejero hizo una reverencia, pero sus ojos, cuando se encontraron con los de ella, estaban fríos. Ya no había calidez en ellos. Solo había una amenaza silenciosa y calculadora. Ven, niña, se te necesita en otro lugar. Ella no quería dejarlo. Su mano se sentía vacía y fría sin el contacto, pero desafiar al consejero de mayor confianza del rey era impensable. Le dio a Theron una última mirada desesperada y permitió que Valerius la sacara de la habitación. La condición del rey es delicada, dijo Valerius suavemente mientras caminaban por el pasillo silencioso. Su mano estaba en su codo, su agarre sorprendentemente firme. No debe ser agitado. Tu presencia parece perturbarlo. Le ayuda, dijo ella, su voz más fuerte de lo que esperaba. Mi toque ayuda a su lobo. Valerius se detuvo, girándose para mirarla. La amabilidad paternal había desaparecido por completo, reemplazada por una condescendencia escalofriante. Eres una sirvienta no reclamada, niña. Estás confundida. El rey no está bien, y su mente le juega malas pasadas. Te mantendrás alejada de él de ahora en adelante por su propio bien. Las palabras eran una orden envuelta en la apariencia de preocupación. También era una mentira. Ella había visto la verdad en los ojos de Theron. Había sentido el efecto que tenía en él. Soy su compañera, dijo ella, las palabras sabiendo extrañas y poderosas en su lengua. Valerius se rió, un sonido corto, agudo y feo. Mi querida niña, has estado leyendo demasiados cuentos de hadas en esa biblioteca. Un rey alfa no elige como compañera a una nada. Ahora vuelve a tus deberes y olvida estas ilusiones. Si vuelves a molestar a su majestad, haré que te envíen a las celdas de hielo más profundas. ¿Me entiendes? La amenaza era real. La malicia en sus ojos era innegable. No estaba tratando de proteger a Theron. Estaba tratando de aislarlo. ¿De ella? Ella asintió, bajando la mirada en fingida sumisión. Sí, mi señor. Él soltó su brazo y se alejó, dejándola sola en el frío pasillo de piedra, con el corazón como un bloque de hielo en el pecho. Los regalos de Líos cesaron. Su puerta estaba vacía cada mañana. El silencio era más doloroso de lo que la frialdad del rey había sido jamás. Valerius de alguna manera había impedido que el lobo la alcanzara. La fortaleza se sentía más fría, más vacía. La frágil amenaza de esperanza que la había sostenido se había ido. Los días se convirtieron en una semana. No había señales del rey. Los rumores comenzaron a extenderse por el castillo como una plaga. El rey estaba enfermo. El rey estaba secuestrado. Lord Valerius se encargaba de todos los asuntos de Estado. Su control era absoluto. Aseguró al consejo de la manada que el rey simplemente estaba descansando, recuperándose de una dolencia estacional. Pero Ara sabía que era una mentira. Theron se estaba muriendo, y Valerius lo estaba permitiendo. Tenía que hacer algo. Era su compañera, era su única esperanza.
El pensamiento ya no era una ilusión, era una certeza que ardía en su alma. Intentó llegar al ala real, pero guardias leales a Valerius estaban apostados en cada entrada. La rechazaron con miradas frías y despectivas. Volvía a ser la chica invisible, la nada. La desesperación la arañaba. Sentía la fuerza menguante de Theron como un dolor constante en su propio pecho, un dolor fantasma de un vínculo que apenas se había permitido formar. Podía sentirlo desvanecerse. Una noche estaba acurrucada en su habitación, mirando la pequeña colección de tesoros que Líos le había traído. El guante, la piedra, el lobo tallado. Eran todo lo que le quedaba de él. Un leve rasguño en su puerta la hizo saltar. La abrió una rendija. Un viejo lobo canoso de las perreras estaba allí, uno con el que a menudo había sido amable, dándole restos de comida. La miró con ojos inteligentes, luego empujó un pequeño trozo de pergamino, doblado hacia ella con su nariz antes de darse la vuelta y alejarse trotando en silencio. Sus manos temblaron al abrirlo. La letra era débil, garabateada, pero inconfundiblemente de Theron. Él te mantiene alejada de mí. El veneno es antiguo. Valerius, mi lobo casi se ha ido. Corre, Ara, corre antes de que encuentre una razón para silenciarte para siempre. Olvídame. Veneno. Valerius lo había estado envenenando lentamente durante años, debilitándolo, desvaneciendo a su lobo, esperando el momento de tomar el control. La amabilidad del consejero había sido una máscara para una víbora, y ahora la veía a ella como una amenaza para sus planes. El mensaje le decía que corriera, que se salvara. Dobló el pergamino, su decisión tomada en un instante. No correría. Era la compañera del rey Alfa. No lo abandonaría a un traidor. Si iba a morir, moriría a su lado. Conocía una forma de entrar en el ala real que nadie vigilaba nunca. Un túnel de mantenimiento estrecho y desmoronado, detrás de la gran chimenea de la biblioteca, usado hace siglos por los sirvientes y olvidado desde hacía mucho tiempo. Estaba oscuro, lleno de telarañas y el correteo de cosas invisibles, pero conducía directamente a la parte trasera de las cámaras del rey. Tomando una respiración profunda, sacó una piedra suelta de la chimenea y se deslizó en la oscuridad sofocante. Navegó al tacto, sus manos raspando contra la roca tosca, el aire espeso con el polvo de los siglos. Se sentía como estar enterrada viva. Después de lo que pareció una eternidad, sus dedos encontraron el contorno de otro panel suelto. Empujó. Cedió con un gemido, y ella cayó en el aire frío e inmóvil de la alcoba de Theron. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas. Una sola vela parpadeaba en una mesita de noche, proyectando sombras largas y danzantes. Theron yacía en la enorme cama, tan quieto que por un momento aterrador pensó que era demasiado tarde. La luz gris y enfermiza de su fuerza vital desvanecida era ahora un espeso sudario a su alrededor, tan tenue que apenas era visible. Theron respiró, corriendo a su lado. Sus ojos se abrieron con un aleteo. Estaban nublados, su enfoque perdido. Ara, susurró, su voz un fantasma de su antiguo poder. Deberías haber corrido. Yo no corro, dijo ella, tomando su mano fría entre las suyas. Se sentía como agarrar mármol. Soy tu compañera. Un destello de luz, de vida, regresó a sus ojos. Mi compañera. Repitió como si saboreara la palabra. Una lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo y trazó un camino a través de la barba incipiente en su mejilla. Un rey debería poder proteger a su reina. Déjame protegerte a ti, dijo ella, vertiendo toda su voluntad, todo su amor desesperado en su toque. Sintió esa conexión familiar, el ligero retroceso contra la enfermedad gris. Pero ahora era mucho más débil. Él estaba demasiado lejos. La puerta de la cámara se abrió de golpe, inundando la habitación con la luz del pasillo. Lord Valerius estaba allí, flanqueado por dos de sus guardias personales. Su máscara amable había desaparecido para siempre, su rostro una contorsión de furia triunfante. «¡Conmovedor!», se burló. «¡Qué pena que tuvieras que arruinar mis planes cuidadosamente trazados, pequeña perdida!».
Esperaba que fueras lo suficientemente inteligente como para desaparecer. Lo envenenaste, lo acusó ella, poniéndose de pie para enfrentarlo, posicionándose entre el traidor y su rey. Veneno es una palabra tan fea, dijo Valerius con un gesto despectivo. Simplemente ayudé a la naturaleza. Su linaje se estaba debilitando. Era hora de que uno más fuerte tomara su lugar. El mío. Sonrió, una sonrisa de depredador. Y ahora debo limpiar este último cabo suelto. Atrapadla. Los guardias avanzaron. La mente de Ara corría. No había a dónde correr. Theron estaba indefenso detrás de ella. Este era el final. La arrastrarían, la matarían, y Valerius sería rey. Cuando el primer guardia la alcanzó, un instinto primario y desesperado rugió en su interior. Era una negativa a permitir que esto sucediera, una negativa a dejar que su compañero muriera, una negativa a ser la víctima. La nada, la chica no reclamada por más tiempo. No supo cómo sucedió, no hizo nada conscientemente. Una luz brotó de ella. No era fuego y no era un rayo. Fue una ola de pura energía dorada, del color del sol al amanecer, que estalló desde su pecho en una onda de choque silenciosa. Era la esencia de la vida misma, un poder que había permanecido latente en su sangre durante generaciones, una habilidad de linaje olvidada por el mundo. Los dos guardias fueron arrojados contra la pared como si fueran golpeados por un ariete, cayendo al suelo, inconscientes. Valerius retrocedió tambaleándose, con los ojos abiertos de par en par por la conmoción y la incredulidad, protegiéndose la cara con el brazo. ¿Qué es esto? ¿Qué eres tú? Ella no respondió. Sintió el poder corriendo por sus venas, cálido, vasto y aterrador. Era una parte de ella que nunca supo que existía. Se sintió como volver a casa. Se apartó del traidor atónito y miró a Theron. La luz dorada fluía de ella, vertiéndose en él, atraída por la llamada desesperada del vínculo de compañeros. Envolvió el sudario gris enfermizo, no luchando contra él, sino consumiéndolo, transformándolo. La tenue luz plateada de su lobo, Lios, de repente cobró vida dentro del aura dorada. Ya no se desvanecía, se estaba alimentando, se estaba curando. El cuerpo de Theron se arqueó en la cama, un rugido profundo y gutural brotando de su garganta, un sonido de agonía y renacimiento. Sus ojos se abrieron de golpe, ya no nublados, sino ardiendo con el fuego plateado puro de un alfa completamente despierto. Un poder crudo e indómito emanaba de él en olas, sacudiendo las mismas piedras de la habitación. Se sentó, su cuerpo ya no frágil, sino crepitando con energía. Se miró las manos, luego a Ara, que estaba bañada en el suave resplandor dorado de su propio poder. El asombro y un amor tan profundo que era sobrecogedor llenaron su rostro. Ara respiró. Valerius, recuperando sus sentidos, vio cómo su victoria se le escapaba. Con un gruñido de rabia, sacó una daga escondida en su túnica, su hoja cubierta con una sustancia negra y viscosa. El veneno. Se abalanzó, no sobre el rey en recuperación, sino sobre Ara. «Si no puedo tener el trono», gritó, «le quitaré el corazón». Era rápido, pero Theron fue más rápido. En un borrón de movimiento, el rey se levantó de la cama, su forma cambiando y expandiéndose. No se convirtió completamente en lobo, pero adoptó sus aspectos. Sus rasgos se afilaron, sus ojos ardieron en plata, y sus manos se cubrieron de garras negras y viciosas. Interceptó el ataque de Valerius, su mano con garras atrapando la muñeca del traidor con un agarre de hierro. La daga cayó al suelo con un tintineo. «Eres un tonto, Valerius», gruñó Theron, su voz una mezcla aterradora de hombre y bestia. «Pensaste que mi linaje era débil. Te equivocaste. Simplemente estaba esperando a su otra mitad». Giró. Un crujido repugnante resonó en la habitación, y Valerius se desplomó en el suelo, su vida extinguida. El silencio descendió. Los únicos sonidos eran sus dos latidos, uno fuerte y constante, el otro frenético y agitado. Theron dejó que el poder salvaje retrocediera, su forma volviendo a la normalidad, aunque la luz plateada en sus ojos permaneció más brillante y fuerte que nunca.
Se volvió hacia ella. No caminó. Se deslizó por la habitación, sus ojos nunca abandonando los de ella. Se detuvo ante ella, levantando una mano para acariciarle el rostro, su toque tan reverente como lo había sido en su estudio. Mi compañera, dijo, las palabras ya no un lamento, sino una declaración, una victoria. Mi reina. No lo sabía, susurró ella, su cuerpo todavía temblando por las réplicas de su poder. No sabía que podía hacer eso. Yo sí, dijo él, su pulgar acariciando su mejilla. No con mi mente, pero mi alma lo sabía. Líos lo sabía. Desde el momento en que tarareaste esa canción, supo que eras la pieza que faltaba, el fuego para mi invierno. La atrajo hacia él, sus brazos envolviéndola, sosteniéndola tan fuerte que podía sentir el latido sólido y constante de su corazón contra el suyo. Enterró su rostro en su cabello, inhalando profundamente. Me salvaste, murmuró en su cabello. Nos salvaste. Ibas a dejarte morir, lo acusó suavemente, sus manos aferradas a la espalda de su túnica. Ibas a dejarme. Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos, los suyos llenos de una vergüenza feroz y arrepentida. Nunca más. Fui un tonto al pensar que una vida sin ti era vida alguna. Pasaré el resto de mis días compensándotelo. Bajó la cabeza y la besó. No fue un beso gentil. Fue un beso de desesperación y alivio, de promesas hechas y un futuro reclamado. Fue el sellado de un vínculo, no por ley o ceremonia, sino por fuego y alma, y un amor que se había negado a morir. Su poder latente surgió para encontrarse con el de él, una danza de oro y plata. Y en ese momento ya no era una no reclamada. Estaba anclada, estaba en casa. Meses después, la fortaleza de la montaña se sentía diferente, más cálida. Las antiguas piedras parecían haber absorbido la luz que ahora vivía dentro de su reina. Se oían risas más a menudo en el gran salón, y el frío siempre presente parecía haber perdido su mordiente. Ahora estaba de pie en un balcón con vistas a los picos nevados, una gruesa capa de piel de lobo envuelta sobre sus hombros. Era de Theron y olía a él. Un peso pesado y reconfortante. Unos brazos fuertes la rodearon por detrás y una barbilla familiar se apoyó en su hombro. ¿En qué piensa tan seriamente mi reina? La voz de Theron retumbó contra su oído. En que antes me daba miedo el frío, dijo ella, reclinándose contra su sólida calidez. Y ahora creo que solo necesitaba un poco de sol. Él se rió entre dientes, un sonido profundo y rico que ella había llegado a adorar. La giró en sus brazos, sus ojos plateados brillando con un amor que todavía le cortaba la respiración. La manada se había sorprendido por la revelación de la traición de Valerius y la existencia de la verdadera compañera de su rey. Pero cuando vieron la fuerza que ahora irradiaba de su alfa y el poder silencioso e inquebrantable de la mujer a su lado, su sorpresa se había convertido en una lealtad feroz e inquebrantable. Su linaje resultó ser era el de los primeros sanadores, una línea que se creía perdida en el tiempo, cuya magia vivificante era la contraparte destinada al poder primario del rey Alfa. Una enorme cabeza oscura empujó su mano. Líos se sentó a sus pies, su pelaje de un negro profundo y brillante, sus ojos plateados, brillantes e inteligentes. Era más grande y más poderoso que nunca, una sombra viviente de la fuerza de su amo. Le lamió la mano, un gesto de profundo afecto y satisfacción. Ya no necesitaba traerle regalos secretos. Le había traído a su rey, y eso era suficiente. Está feliz, murmuró ella, acariciando la cabeza del gran lobo. Todos lo estamos, dijo Theron suavemente, su mirada tierna. Nos despertaste a toda esta montaña. Ya no era la chica invisible, la perdida no reclamada. Era la reina, la compañera, la otra mitad del alma de la manada. Había encontrado su lugar no a través de la sumisión o la supervivencia, sino desatando el poder que había estado durmiendo en su sangre todo el tiempo. Miró el vasto reino salvaje que ahora era su hogar, segura en los brazos de su rey. Y por primera vez en su vida se sintió verdadera y completamente cálida.